Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el martes 23 de abril y vamos a arrancar hablando de nuestra gloriosa, una institución carcomida por la corrupción hasta la médula. El porcentaje de peruanos que reporta que un policía le pidió una coima en 2023 llegó a su nivel más alto en 15 años, según el último barómetro de las Américas de la POP. Está en 22%, lo que es casi 1 de cada 4 personas que habitan esta hermosa Tierra del Sol. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿les ha pedido coima un policía recientemente? Porque para muchos, y esto lo hablaba recientemente con un grupo de amigos, que un policía te pare por la calle significa solo una cosa y ninguna otra: quiere sacarte un soborno. Y si te para cerca a fiestas patrias o Navidad, ten por seguro que va a rebuscar hasta el último de los motivos para ayudarte a cambio de un dinerito, me dijo un amigo. Y tiene razón, la relación de la policía con el ciudadano común en el Perú, aquel que no puede alegar "sabes quién es mi papá" con eficacia, es una de absoluta desconfianza. De hecho, el Perú está en la cola de América Latina en confianza ciudadana en su Policía Nacional, con menos de 1/3 de la gente. Y si lo medimos entre la población quechua y aymara, la confianza baja a menos de 1/5. El estudio de la POP que acaba de ser publicado tiene otros datos interesantes para entender cómo está funcionando el país. Les dejo dos más. Es interesantísimo ver cómo 20% reconoce que la economía local de su zona ha crecido gracias a la minería ilegal y cómo 18% dice lo mismo del narcotráfico. ¿Se han puesto a pensar por qué ha sido tan difícil para el Estado combatir a la minería ilegal y a sus fachadas? Es por esto. Porque esa minería es, 1, intensiva en mano de obra local. 2, aumenta la riqueza general de la zona donde opera, pues los mineros salen a comprar y gastar en los pueblos aledaños. Y 3, se da muchas veces en zonas muy pobres donde la rueda de la economía casi no gira por sí misma, sin mucho comercio en actividades manufactureras, por lo que la dependencia del mineral se vuelve casi una adicción absoluta. No en vano, en 2023 un dirigente de la Federación de Mineros Artesanales nos dijo en gestión que la economía peruana no sufría tanto el golpe de la recesión porque ellos seguían extrayendo el mineral. Algo semejante, aunque a otro nivel, uno mucho más grande y peligroso, se puede decir del narcotráfico. ¿Se han preguntado cuántos de esos negocios que siempre ven vacíos en la calle son lavaderos? Sin contar, por supuesto, que algunos negocios vinculados a la propia minería ilegal, como el de las acopiadoras de oro, son en sí mismos fenomenales blanqueadores del narco. ¿Qué pasaría con la economía del país si hacemos el ejercicio hipotético de que de pronto mañana ya no hay dinero de estos dos negocios ilícitos girando en la economía? ¿Se han puesto a pensar? Quizás algo semejante a que si de pronto dejáramos de exportar cobre. Según dos investigaciones periodísticas muy buenas de Convoca y Ojo Público, en la última década el Perú ha exportado 3 veces más oro ilegal que legal. Saquen su línea. El otro tema que siempre nos deja la POP es la decepción con la democracia que tienen los ciudadanos de este país. Miren este cuadrito. La satisfacción con la democracia en el país se viene desmoronando sostenidamente desde el 2012. Aquel año era mayoritaria, ahora apenas alcanza el 19% de la población. Y antes que se pongan a buscar si es que fue Alan o Humala o quien sea quien nos arruinó, les diría que es más fácil hacer un paralelo entre esa curva y la desaceleración de la economía peruana en la última década. Estamos en la cola casi absoluta de la región y la pregunta es sencilla. ¿Cómo vota un ciudadano que está insatisfecho con el sistema democrático? La respuesta es bastante obvia. Probablemente tenga una inclinación a votar por opciones que se muestren en contra del sistema democrático. No esperen que a mucha gente le indignen retóricas contra instituciones democráticas en las elecciones del 2026, por supuesto. De hecho, la lectura para todos esos mini partidos que se van formando debería ser esa. Si no se muestran como antisistema, el espectro de votos al que pueden aspirar es cada vez más chiquito. Ya saben, Susel Paredes, Daniel Olivares, Marisol Perestello, etcétera, etcétera, etcétera. Todos compiten por el mismo pedacito del pastel. Lo relevante en realidad va a estar en quienes se comen el resto de la torta. Hasta aquí el barómetro de la POP, que siempre viene bien revisar. Vamos a un corte y volvemos con los 3 temas que marcaron la agenda de hoy. No te olvides darle like a este video para que llegue a más personas. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Estamos de vuelta con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Una exclusiva de La Contra, pues hemos obtenido documentos del proceso penal que se sigue por la muerte de 3 bomberos aeronáuticos en el accidente del Jorge Chávez del 2022. Ayer un juez decidió incorporar al proceso como terceros civilmente responsables a Lima Airport Partners y a Corpac, ambas empresas directamente involucradas en el proceso del accidente. En ambos casos es evidente para cualquier persona que conozca lo que pasó que las empresas faltaron a protocolos elementales de seguridad. Pero lo interesante de esta
esta decisión en realidad es la historia que hubo antes. Los documentos que he revisado muestran que hace casi un año, LAP llegó a un acuerdo directo con las familias de los bomberos fallecidos para pagarles una indemnización por su pérdida. En el caso de 2 familias, el acuerdo quedó cerrado ahí mismo, mientras que con la tercera falta una aprobación judicial dado que el abono sería a la cuenta de una menor de edad. Ojo, un detalle. El abogado de los deudos, Jimmy Sotomayor, perteneció al estudio que asesora a LAP hasta poco antes de contratar con los deudos. Pero bueno, fuentes me indican que la aseguradora inicialmente apenas habría accedido a desembolsar $70.000 para cada familia, una cifra que de ninguna manera iba a generar algún consenso. Finalmente, el acuerdo se cerró por un monto mayor, el cual no revelaré porque las personas indemnizadas han luchado para que se mantenga en reserva. Y es justo que así sea. Sin embargo, sí es importante contar lo que vino después. Cuando la Fiscalía pidió al juez que incorpore al proceso penal a LAP y a Corpac como terceros, la operadora del aeropuerto envió un oficio rechazando tal pretensión. Su argumento fue, según se lee en los documentos, que la única utilidad de incluirlos como terceros era la reparación civil a las familias y que ellos ya habían cerrado acuerdos sobre eso. Esto fue el pasado 3 de abril. Lo increíble es que una semana después, el 10 de abril, Corpac envió un oficio al juez alegando que a ellos tampoco debían incluirlos en el proceso porque LAP ya había pagado y la responsabilidad es solidaria. Es decir, esperaban quedar fuera sin haber siquiera llegado a un acuerdo monetario con las familias ni desembolsado un solo sol. Al final, por distintas razones, el juez ha desestimado ambos pedidos y ha decidido incluirlos. El proceso avanza. Lo otro que avanza es el debate sobre cómo rehacer el sistema de pensiones, pues ya va calando la idea que les comenté hace una semana. El actual tiene los días contados. El fujimorismo ha sido el primero en ganar el centro de la pista y se ha llevado el discurso poniendo en agenda la modalidad de pensión por consumo, también conocida como Pensumo. Es parte de algo semejante a lo que propuse la semana pasada. Un punto del IGB que pagamos cuando hacemos compras, destinado a cuentas individuales de capitalización que se invierten y generan rentabilidad. Por supuesto que el consumo formal no alcanza a todos los peruanos. Tienen que tomar en cuenta que en este país 3/4 de todo es informal, pero sí a muchos más que los aportes vía planilla. Y claro, la otra gran ventaja de este sistema es que no le estás quitando dinero del bolsillo a la gente, sino que le estás devolviendo parte de lo que gasta en el mes como ahorro para su vejez. La propuesta, sin embargo, tiene varios críticos. Uno de los más duros ha sido el secretario general del Partido Morado, Luis Alberto Arias, que dice, entre otras cosas, que la propuesta es regresiva, pues beneficia más a los que gastan más en el mes. Y yo me pregunto, señor Arias, ¿es acaso menos regresiva la fórmula actual en la que descuentan un porcentaje de la planilla? Es decir, en la que cada trabajador literalmente aporta según cuánto es su sueldo. No, no lo es. De hecho, la pensión por consumo al menos le da la posibilidad de tener cierto ahorro a quienes nunca estarán en planilla. En Iquitos, por ejemplo, eso puede llegar hasta el 85% de la población. La gran mayoría de peruanos de a pie no está en planilla, mientras que la mayoría de peruanos de a pie consume al menos algunas veces en establecimientos formales. Para este caso aplica el viejo refrán de mi abuelita: lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno. Y lo otro que toca preguntarse es cuál es la propuesta del Partido Morado, porque hasta el momento lo único que ha hecho público es un comunicado de alcances genéricos sobre el sistema pensionario ideal, que sería financiado eliminando gastos improductivos y privilegios tributarios. Pero ninguna precisión, como siempre. Lo que sí hay que decir es que la propuesta del fujimorismo está incompleta. Una pensión por consumo, incluida la rentabilidad, apenas alcanza para financiar una parte de una pensión. Es necesaria la otra pata que propuse, que el fujimorismo nunca va a querer ver, que es el aporte único del Estado al nacer el ciudadano. Podríamos fijarlo en 15.000 soles. Cada vez nacemos menos peruanos al año, ahora estamos en torno a los 400.000. Si hacemos un cálculo rápido, el aporte estatal sumaría alrededor de 6.000 millones anuales, y el dinero dejado de percibir por ese punto del IGB que iría a la pensión es aproximadamente de 4.000 millones de soles anuales. Estamos hablando de 10.000 millones de fondos públicos directos o indirectos para financiar nuestra vejez, al menos en parte. Es un golpe muy fuerte al fisco, respeto a los que opinan que sí, pero no se olviden que es apenas 2/3 del salvavidas conjunto que ya le vamos dando a Petroperú. ¿No es mejor invertir nuestro dinero directamente en nuestro futuro que regalárselo a burócratas públicos para que se lo tiren? Y el último tema grande de hoy ha sido el nuevo capítulo de la Operación Valquiria, que investiga la trama de corrupción en torno a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Miren, este sería un tema al que normalmente no le daría mucha importancia, pues lo que hay es lo que siempre aparece: la investigación de presuntos pagos a cambio de favores que a su vez son canjeados por otros favores. Y en medio lo de hoy, unos allanamientos de rutina a los que ya nos tiene acostumbrados a diario la Fiscalía. Pero sí vale la pena ahondar en un tema. Una de las viviendas allanadas hoy es del periodista Juan Carlos Tafur, director del portal sudaca.pe. Para nadie es un secreto que yo trabajé como editor general de la parte periodística de sudaca.pe. Así que ese disclaimer toca hacerlo de arranque. Les resumo la figura. En enero del 2021, Tafur incluyó a Jaime Villanueva, en la parrilla de columnistas de Sudaca, presentándolo como su amigo, como un profesor de filosofía y como asesor
de la ex congresista Carolina Lizárraga, todas las cuales eran ciertas. Villanueva escribía columnas sobre filosofía. A inicios del 2022 observé un desmedido interés por dirigir la cobertura del medio hacia temas fiscales y en específico hacia temas favorables para el entonces potencial fiscal de la nación, Patricia Benavides. Algo de lo que no me interesaba ser parte. Con el tiempo entendí lo obvio, es imposible pasar sobre la voluntad de tu jefe. Renuncié en abril de ese año. Hoy la Fiscalía investiga artículos del 2023 escritos por Tafur en claro apoyo a Benavides, algo que él mismo ha reconocido públicamente, es decir, el apoyo. Vamos a ir a un corte antes y volvemos con el resto de esta historia en el último bloque de La Contra. No te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan, sin importar a quién le moleste. Para cerrar rapidito el tema Tafur, creo que hay un principio de protección a la prensa que ha sido violado. Podrán tener una opinión u otra sobre la ética periodística que hay en apoyar abiertamente a una fiscal, pero eso no justifica en absoluto que se allane la casa de un periodista y se retengan sus instrumentos de comunicación, poniendo en riesgo la reserva de sus fuentes. Quiero decir esto por única vez. Los periodistas tenemos fuentes. No somos superhéroes y nuestras fuentes tampoco lo son. A veces hablamos con el diablo para conseguir información exclusiva de interés público. Y da igual si la información es relevante. La reserva de esas fuentes es un principio constitucional. No se puede romper así porque a un fiscal se le ocurrió. Y tras leer la resolución completa del allanamiento, queda claro que por ahora no hay elementos suficientemente fuertes para romper ese principio elemental de la democracia en el caso de Tafur. Con lo que hay hasta ahora, lo mismo aplicaría, por ejemplo, para periodistas del comercio que se han reunido interminables veces con miembros del equipo especial Lavallato para obtener información exclusiva en tiempos y formas que les sirvan a los fiscales. ¿No es prácticamente la misma secuencia? Pero para cerrar este tema, les dejo brevemente con la opinión de un experto en estos temas, Andrés Calderón, hoy director de la consultora legal Compemedia. El allanamiento de la casa del periodista Tafur tiene varios problemas para la libertad de prensa. En primer lugar, porque se está recabando información que puede vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas e identificar a las personas con las que conversa un periodista. Eso es algo que está protegido por la libertad de prensa. Y en segundo lugar, porque de alguna manera supone un cuestionamiento de la relación que el periodista puede tener con su fuente, que esa relación nos puede parecer cuestionable si se quiere, pero no es un delito, porque el periodista, a diferencia de un funcionario público, no está utilizando recursos públicos, no tiene un deber con el Estado y por lo tanto no tiene un deber jurídico, legal, de imparcialidad o neutralidad, más allá de que desde el punto de vista de ética periodística, por supuesto, sí se le pueda exigir. Vamos ahora sí con los breves. 1. Si bien el Ministerio de Salud ha suspendido la asignación de vacantes para el SERUMS de este semestre, en el caso de los doctores, no lo ha hecho para el resto de especialidades de la salud. Si recuerdan, hace 2 semanas les conté que a los médicos que jalaran el examen nacional de su carrera, el Ministerio les iba a permitir acceder al SERUMS y por ende también al sector público. Y eso desató un escándalo que motivó la queja del Colegio Médico. Ante esa queja, el MINSA ha decidido suspender la adjudicación de plazas para doctores momentáneamente. Sin embargo, egresados de otras carreras de salud me cuentan que en sus casos sí se ha estado realizando con normalidad la repartición de plazas, incluyendo por supuesto a quienes jalaron el examen de su respectiva especialidad. Estamos hablando de odontólogos, enfermeros, obstetras, etc., que desaprobaron un examen básico, pero igual realizarán el SERUMS. 2. Después de más de 4 años, recién se ha abierto investigación preparatoria por la muerte de 2 adolescentes que trabajaban en un McDonald's en Pueblo Libre en 2019. ¿Recuerdan el caso? 2 chicos de 18 años murieron electrocutados en una máquina de la que ya habían avisado a sus jefes que pasaba corriente. Bueno, avanza a paso más lento que el de una tortuga. Según el abogado de los familiares de una de las víctimas, en la investigación preparatoria están comprendidos los principales gerentes de la empresa que representa a McDonald's en el Perú, Arcos Dorados. Aquí solo quiero recordarles un dato. Según el índice Rule of Law del 2022, el Perú era el tercer país de 140 en el que más demora obtener justicia, solo delante de Venezuela y Guatemala.
Tu proceso aquí solo avanza si estás dispuesto a pagar incentivos a fiscales y jueces. Y una mención de cierre para Ana Estrada, la mujer que ayer accedió, conforme a su voluntad, a la eutanasia. Un hito, sin dudas. Y no me olvido de la payasada de hoy, con la que volvemos a hablar de La Gloriosa. Hoy El Comercio reporta que tras un exhaustivo trabajo de investigación de varios meses, la policía ha elaborado una lista con 21 galerías donde se venden celulares robados en Lima. ¿Cuáles son? Sí, las que ya se imaginan, las que todos ya conocen. La Cachina, las Malvinas, Polvos Azules, etcétera, etcétera. En fin, a ver si eso se traduce en algo, porque hasta ahora el resultado en el primer trimestre ha sido la incautación de 1.700 celulares robados, cuando en el Perú se roban 4.500 al día. Eso fue todo por hoy en La Contra. No te olvides de suscribirte y darle like a este video. Disfrútalo, coméntalo y compártelo en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y no te olvides que aquí nadie te va a preguntar a quién te levantas antes de darte un espacio. Chao.